ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el proyecto que contempla el marco jurídico de la paz total. Eso es evidente. Además, él es el que lo presentó, a pesar de que se dice que tendrá poco futuro en el escenario del Congreso, como hemos comentado aquí. Pero, se fue lanza en ristre contra Juan Manuel Santos y contra un alto funcionario de gobierno que tiene que ver con la paz, el consejero Oti Patiño. Daniela. El ministro Montealegre dice que el objetivo del proyecto de ley con 54 artículos que trae normas para el sometimiento de grupos armados ilegales no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia. El sometimiento a cambio de grandes beneficios que él mismo explicó para 3 grupos diferentes. Grupos armados como el ELN y las disidencias, crimen organizado como el Clan del Golfo y bandas criminales de alto impacto, y manifestantes procesados como los jóvenes de la primera línea. Cuando hablamos de grupos que de acuerdo al DIH son actores del conflicto, las penas van a oscilar entre 5 y 8 años. El otro grupo, los grupos de alto impacto, se va a mover el margen punitivo entre rebajas de pena que van a oscilar entre el 40 y el 60%, y la tercera categoría, que son los jóvenes fundamentalmente de la protesta social, a ellos se les va a hacer una rebaja de pena del 70% de la pena impuesta o de la pena imponible. Pues en su defensa férrea a este proyecto arremetió el ministro Montealegre contra el expresidente Juan Manuel Santos, a quien le dijo que si se opone a esta iniciativa lo va a castigar la historia. Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, que los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia. Como un francotirador de la paz, también calificó al comisionado Oti Patiño, quien ha cuestionado esta iniciativa que les daría gabelas a capos criminales que se sometan a la paz total. Que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz. Pues en medio de serios cuestionamientos de distintos sectores, el proyecto ya fue radicado ante la Comisión Primera de la Cámara y está a la espera de que se agende su primer debate. Bueno, es abrir 2 frentes, uno con el Premio Nobel de Paz y expresidente Juan Manuel Santos, que logró un exitoso proceso de paz que tuvo conclusiones concretas, no como la paz total, de la cual no hemos visto básicamente más que humo. Y la otra, pues por supuesto, Cristo, es declararle la guerra al alto consejero, al hombre encargado de adelantar la paz, con unas dificultades enormes y las conversaciones. ¿Qué va a pasar con ese enfrentamiento? Pues es absurdo, Gustavo, porque quien tendría que aplicar la ley es el comisionado de paz, la ley que ha presentado el ministro. Mire, ¿cuál es la molestia de fondo de la oficina del alto comisionado? Que están avanzando en varias regiones, en medio de todas las dificultades, con varios grupos y también con bandas criminales en Buenaventura, en Quibdó, en Medellín, y que empezar a plantear toda esta clase de iniciativas, de beneficios, sin estar de ninguna manera concertados. ¿Con quién, Gustavo? Con la Fiscalía General de la Nación y con la Corte Suprema de Justicia, con su sala penal. Es que esto no es fruto tanto de un acuerdo de paz, sino una ley de sometimiento a la justicia. Y entonces, presentar un proyecto de ley al Congreso, sin la Fiscalía General de la Nación, que tiene que aplicar las normas, sin la sala penal de la Corte Suprema, que igual tiene que hacer, pues es precisamente asegurar el fracaso del proyecto en el Congreso de la República. Cuando se abra el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ¿qué es lo que va a hacer primero la Comisión Primera, valga la redundancia, de la Cámara? Llamar a la fiscal, llamar a la sala penal de la Corte para escuchar la opinión de los operadores judiciales, de quienes tienen que aplicar esa ley. Entonces, en la oficina del alto comisionado, con toda razón, dice: este proyecto es una iniciativa exclusiva e individual del ministro de Justicia, que además desconoce todo el trabajo que habían hecho los exministros Osuna y Buitrago, también en ese propósito de la ley marco de sometimiento. Además que, como aquí lo hemos dicho, Gustavo, lamentablemente ya es tarde para tramitar una iniciativa de esa naturaleza. Ahora más tarde hablaremos del ambiente que tiene el gobierno en el Congreso con la elección de las mesas directivas y obviamente
como lo hemos señalado estos días, no tiene posibilidades ese proyecto. Ahora, mientras el señor ministro de Justicia ayer, Hernando, calificaba con estas palabras duras al señor presidente, expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y a su compañero de gobierno, Oti Patiño, en la retaguardia se encendía un fuego de parte del concejal Briceño a propósito de unos contratos. Sí, Gustavo, las denuncias del concejal Briceño y que ha replicado con buenos interrogantes el periódico El Colombiano me lleva al recuerdo de ese clásico del cine colombiano, La Estrategia del Caracol, esa famosa película de Sergio Cabrera que recrea cómo unos inquilinos desmantelan una casa para solo dejar un cascarón. Bueno, y lo digo por lo siguiente, lo que revela Briceño, y aquí se entenderá esa alusión, es como hoy el ministro de Justicia cedió de forma gratuita todas las acciones de su empresa a su esposa y de paso la explotación de los contratos celebrados entre esa empresa y el mismo gobierno, y eso lo hizo el ministro momentos antes de ser nombrado en el gabinete. Según información que revela el concejal Briceño a través de su cuenta de X y según el verificado en el portal de SECOP, la empresa del ministro y hoy en día de su esposa mantenía contratos con entidades del Estado por más de 1.700 millones de pesos. Dice el colombiano también, en adición a ese aspecto, que el contrato con RTBC, que suma más de 820 millones de pesos, seguiría entonces beneficiando directamente a lo que denominan el núcleo familiar del ministro. Y eso también, dice el colombiano, y creo que hay que replicarlo, plantea serias dudas en temas de conflictos de interés y de transparencia. Para cerrar entonces, Gustavo, con esta canción, una canción de Frankie Ruiz, ¿y cómo lo hacen? Y dice la canción, si mal no recuerdo, ¿y cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Vacaciones en Europa y hablan parlez-vous en francés. Hola, soy Ariel Ávila, senador de Colombia, y soy la voz de los que creen que la oficina del Alto Comisionado para la Paz ha tenido un papel decadente en los últimos tiempos. Primero porque de la gran ambición de la paz total, de negociar con los grupos, hemos pasado a un discurso de la paz territorial, donde lo único que va a salir es la desmovilización del Frente Comuneros del Sur en Nariño y lo del Frente 33 en Tibú, que es una parte de la disidencia, el primero Comuneros del Sur del ELN. Lo segundo, porque ha sido imposible para la oficina coordinarse con los ministros de Justicia que ha pasado, es decir, esta última confrontación entre el ministro Montealegre y Oti Patiño fue igual a lo que ocurrió con Ángela María Buitrago y fue igual a lo que ocurrió con, en su momento, el exministro Osuna. Esto llama la atención que la oficina del Alto Comisionado ha tenido una imposibilidad de concretar y de llegar a acuerdos para el marco jurídico del sometimiento. Y lo tercero, porque nunca entendieron los tiempos legislativos la oficina del Alto Comisionado. El tiempo pasó, no hay ley de sometimiento y a 6 meses de las elecciones, 6, 7 meses de elecciones, es imposible que eso se apruebe.